través de las redes sociales. Damos gracias a Dios por estar en este tiempo alabando y adorando al Señor. Vamos a hacerlo ahora, escuchando su palabra, poniendo atención a su palabra. Tenemos este tema que hemos titulado ¿Cómo vivir en el Espíritu? La clave de la victoria. La clave para vivir una vida victoriosa, para vivir una vida... Es interesante que el Señor Jesús dijo, cuando habló de seguirle a Él, dijo, mi yugo es ligero y liviana mi carga. Pero muchas veces parece que la vida cristiana se convierte en algo pesado, en algo duro de llevar, y es porque no vivimos en el Espíritu. Por eso queremos en esta oportunidad buscar cómo la Biblia dice que debemos y podemos vivir o andar en el Espíritu para tener una vida victoriosa, una vida triunfante, una vida guiados por el poder de Dios en nuestras vidas. El Señor Jesús en Juan 15:5 dijo lo siguiente: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es interesante que el Señor Jesús dice algo que es importante para nuestras vidas, tomarlo en cuenta cada día, cada instante de nuestras vidas. Si permanecemos en Él, llevaremos mucho fruto. Vamos a ver ahora en el desarrollo de este tema qué significa permanecer en Él y cómo podemos permanecer en Él para llevar mucho fruto. Cuando habla de llevar mucho fruto, habla del fruto del Espíritu en nuestras vidas, de que nosotros podamos vivir una vida fructífera, una vida victoriosa, una vida abundante como la que Él ha prometido que vamos a vivir. Porque separados de Él no podemos hacer nada. Vamos a ver el desarrollo de esto ahora más adelante. Después quiero que podamos ver Romanos 8:9. Cuando el apóstol Pablo dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pablo dice, si ustedes tienen el Espíritu de Dios en sus vidas, ustedes deben vivir según el Espíritu. Deben vivir no según la carne, sino según el Espíritu. Esto quiere decir que debemos vivir no en nuestras fuerzas, no en nuestras capacidades, no en nuestros recursos, sino en los recursos que da Dios por su Espíritu Santo en nuestras vidas, según el Espíritu. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice Pablo, no es de Él. Así que los que decimos que somos de Cristo, tenemos el Espíritu y tenemos que aprender a vivir según el Espíritu. Vamos a ver qué tenemos que hacer, qué debo tomar en cuenta para poder vivir en el Espíritu. Vamos a ver qué cosa es lo que tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios en su palabra acerca de la vida en el Espíritu? Vivir en el Espíritu es también andar en el Espíritu o también ser guiado por el Espíritu, o ser impulsado por el Espíritu, o ser capacitado por el Espíritu para vivir la vida cristiana. Alguien ha dicho con mucha razón que la vida cristiana no es una vida natural, es una vida sobrenatural. Tenemos que vivirla no en nuestra naturaleza, sino en la naturaleza de Dios, sobrenatural. Entonces tenemos que aprender a vivir en el Espíritu. El Señor Jesús dijo en una oportunidad a Pedro, su apóstol y uno de sus principales discípulos, le dijo, yo también te digo que tú eres Pedro, que significa piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Él está hablando allí de que su iglesia va a ser edificada sobre una roca. El Señor Jesús usó muchas veces esta metáfora para hablarnos de la importancia de confiar en Él, de poner todas nuestras cargas en Él, de poner todas nuestras necesidades en Él y de depender de Él.
Aquí está hablando de la declaración que Pedro había hecho de que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y dice que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Vamos a ver en esta oportunidad una roca que quiero que podamos recordar, por eso voy a usar la clave, o la palabra clave está en la palabra roca. La roca nos va a enseñar 4 acciones a tomar en cuenta para vivir bajo la guía y el poder del Espíritu Santo. La roca, quiero hacer un acróstico con esta palabra roca para que podamos grabarnos mejor lo que tenemos que tomar en cuenta. Tenemos que tomar en cuenta primero que hay algo que tengo que reconocer. Hay algo que tengo que reconocer para poder vivir guiado por el Espíritu, para poder andar en el Espíritu. Hay algo que tengo que reconocer. La segunda cosa que tenemos que tomar en cuenta es que hay algo que tengo que orar, algo que tengo que decirle al Señor específicamente y especialmente, y vamos a verlo en el desarrollo de este tema. Y hay algo en lo cual tengo que confiar también, confiar. Es decir, tengo que reconocer algo, tengo que orar específicamente por algo y tengo que confiar en algo que vamos a ver más adelante. Y la última letra, la A, que conforma la roca, tengo que agradecer. Tengo que dar gracias a Dios por algo en particular. Tengo que reconocer algo delante de Dios. Tengo que orar algo específico delante de Dios. Tengo que confiar en algo específico y tengo que agradecer a Dios algo por algo que Él va a hacer en mi vida. Vamos a ver el primer punto entonces. Reconocer mi realidad espiritual. Yo no sé si se está viendo bien. Ok, porque aquí yo lo veo medio difuminado. Reconocer mi realidad espiritual. Lo primero que tengo que hacer es reconocer mi situación espiritual. ¿Cuál es mi situación espiritual? El que reconoce su situación espiritual, entonces puede comenzar a vivir guiado por el Espíritu Santo. Si hay algo que tenemos que reconocer, y eso que tenemos que reconocer está en Romanos 7:15. Cuando Pablo dice, específicamente hablando de sí mismo y de su carne, de su naturaleza pecaminosa, de su situación espiritual, dice, realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Lo primero que tenemos que reconocer es que estamos en la misma situación que Pablo describe en Romanos 7. Queremos hacer lo bueno, queremos hacer lo que Dios dice, pero muchas veces, en lugar de hacer lo correcto, que sabemos que tenemos que hacer y que queremos hacer, no lo hacemos, sino hacemos justamente lo contrario, hacemos aquellas cosas que no queremos hacer. Entonces Pablo va a avanzar en el capítulo 7, en el versículo 18 y 19, dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Allí está la clave. Esto es lo que tenemos que reconocer. Yo, Señor, quiero hacer lo bueno, quiero hacer lo correcto, quiero hacer tu voluntad, quiero cumplir tus mandamientos, quiero hacer lo que tú dices que debo hacer, pero no puedo. No puedo, no sé cómo se dice en inglés, I can do it, ¿no? I can do it, no puedo, Señor, no puedo, no lo puedo hacer, por más que quiero, por más que me esfuerzo, por más que le pongo fuerza, por más que le pongo entusiasmo, por más que le pongo resistencia, no puedo, no puedo, no puedo. Eso es lo que tengo que reconocer principal y fundamentalmente, que yo no estoy a la altura de las demandas de Dios para mi vida, que yo necesito un poder superior en mi vida, obrando para que yo pueda hacer lo que Dios dice que debo de hacer. Que no puedo con mi capacidad, no puedo con mis fuerzas, porque mis fuerzas me llevan a hacer las obras de la carne. Somos débiles, somos incapaces, estamos quebrados espiritualmente, no somos capaces. Y el Señor Jesús dice en Mateo 5:3,
la primera bienaventuranza, y esa es la primera enseñanza que da en el Sermón del Monte. El Señor Jesús dice: bienaventurados, felices, bendecidos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, nosotros vamos a ser benditos, bendecidos, bienaventurados, felices, cuando reconocemos nuestra pobreza espiritual, no antes. Si no reconocemos nuestra pobreza espiritual, no podemos esperar que el Espíritu Santo comience a obrar en nuestras vidas, no podemos esperar poder vivir en el Espíritu, poder andar en el Espíritu. Tenemos que reconocer nuestra pobreza espiritual. Esto es lo primero que tenemos que hacer para ser salvos también. Nadie que no reconozca su pobreza espiritual no puede alcanzar la salvación. Todo aquel que quiera alcanzar la salvación en sus fuerzas, en su capacidad, por sus buenas obras, por su buena conducta, por su buena moral, o por cualquier otra cosa, o por cumplir reglas, no puede alcanzar la salvación. Necesitan decir: yo soy pobre en espíritu, estoy quebrado, estoy incapacitado. Tengo otra versión, paráfrasis de este pasaje de Mateo 5:3, que dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y reconocen la necesidad que tienen de Él. Dios bendice a los que reconocen su necesidad de Dios, su incapacidad para vivir de acuerdo a las demandas de Dios. Dios dice en este pasaje que el miércoles pasado compartí en la clase, en Jeremías 17:5, dice: yo, el Dios de Israel, yo, el Dios de Israel, declaro lo siguiente: maldito quien confía en los demás, maldito quien confía en sí mismo, maldito quien se aleja de mí. Cuando escuchamos esta palabra maldito, viene a nuestra mente casi siempre una situación un poco difícil de explicar, porque pensamos que alguien maldito es una maldición, alguien que recibe una maldición, alguien que está siendo maldecido por otro, ¿no? A veces decimos cuando vemos un crimen atroz o un crimen desmedido, algunas personas se atreven a decir: qué maldito este hombre, ¿no? O sea, diciendo qué malo que es, ¿no? O sea, maldito significa también malo en el sentido de que malo en gran manera, ¿no? Pero también esta palabra, este versículo nos dice que Dios dice que es maldito. No es que Dios esté maldiciendo al hombre que confía en los demás. No es que Dios esté maldiciendo, porque Dios no puede desear el mal a los demás, ¿no es cierto? Dios es bueno, Dios es justo, Dios es santo. Dios no puede decir: maldito tú, te maldigo, como decimos nosotros los seres humanos a veces, ¿no? Sino que Dios dice maldito en el sentido de que el hombre que confía en los demás o que confía en otro hombre le irá mal y hará cosas malas. El hombre que confía en sí mismo no le va a ir bien, le va a ir mal. Y nosotros podemos ver esta realidad: maldito quien se aleja de mí. O sea que el que se aleja de mí no le va a ir bien, dice Dios, le va a ir mal. Y nosotros podemos confirmar esto que estoy diciendo leyendo el pasaje, el versículo siguiente, en Jeremías 17:6, dice que no le irá mal, que le irá mal a la persona que vivirá en el desierto, que vivirá en sequedales, que vivirá sin tener fruto bueno en su vida. Entonces, lo primero que tenemos que hacer si queremos vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, es reconocer mi incapacidad, que no puedo. Señor, no puedo. Cuando yo digo: Señor, no puedo, entonces todo el poder de Dios se desata a mi favor. Cuando yo digo: Señor, no puedo, por más que quiero, todo el poder de Dios se desata a favor nuestro. El Espíritu Santo comienza a obrar en tu vida. Es como un salvavidas que te levanta de en medio del fondo del mar y te saca a la superficie y te trae a vivir una vida
flotando en el Espíritu, flotando en el poder del Espíritu. Siempre he tenido problemas para nadar, pero cuando hago el muertito, no sé que ustedes saben hacer el muertito, es decir, que uno se suelta, se pone de espaldas libre y uno flota. Cuando uno está pataleando, uno se va hundiendo, pero cuando uno se suelta y se relaja y se pone, por así decirlo, en las manos del agua, en las manos del mar, uno flota. Y es interesante, ¿no? Cuando tú estás pataleando también en la vida cristiana para lograr algo y estás queriendo hacerlo tú, vas a hundirte. Amén. Pero cuando tú te sueltas en las manos de Dios y descansas en el poder del Espíritu Santo, aleluya, y dices, no puedo yo, pero tú sí puedes, Señor, entonces flotas en el poder del Espíritu Santo. Eso es andar en el Espíritu, eso es vivir en el Espíritu. Pero primero tenemos que reconocer que no podemos. El que dice que sí puede es mentiroso, pero también nunca va a poder vivir en el poder del Espíritu Santo porque está viviendo en su propio poder. Dios espera que nosotros nos rindamos y reconozcamos que no podemos confiar en nosotros mismos, que no podemos hacer nada por nosotros mismos. Separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. La segunda cosa que tenemos que tomar en cuenta es que tenemos que orar entregando al Señor mis debilidades. Es decir, tenemos que decirle al Señor, Señor, esta es mi debilidad. Bueno, yo tengo varias debilidades. Todos tenemos varias debilidades. Pero hay una debilidad que es la más fuerte, la que nos presiona cada vez más, la que se nos hace más difícil salir y manejar. El Señor dice, es interesante lo que el Señor dice en Isaías 57, 18, dice, el Señor dice, he visto lo que hacen, he visto su caminar, pero aún así los sanaré y los guiaré, consolaré a los que se lamentan. Es interesante que Dios sabe todo de nosotros. Dice que Dios sabe lo que hacemos, dice que Dios ha visto nuestro caminar. Cuando nosotros miramos el cuerpo humano, dicen los científicos, yo creo que sí es cierto porque he podido comprobarlo en mí mismo, que tenemos una oreja más grande que la otra y una oreja más arriba que la otra. También las cejas. También tenemos un ojo más pequeño que el otro y un ojo más arriba que el otro. También tenemos una mano un poco diferente de la otra. Y también tenemos una pierna más larga que la otra, un poquito más larga que la otra. O sea que todos cojeamos en 1 milímetro, de alguna manera, ¿no? Es interesante que nosotros queremos disimular y cuando alguien está cojeando como yo ahora, que camino un poco con cojera, yo quiero disimular y trato de equilibrar para que no se note de qué pie cojeo. Pero todos cojeamos de un pie. Y Dios dice, yo sé de qué pie cojeas. Yo sé cuál es tu pie cojo. Entonces todos tenemos que reconocer delante del Señor que hay una debilidad que tenemos que entregarle a Él. Que quizás estamos luchando por tratar de entregársela cuando estemos mejor en esa situación. Pero Dios dice, entrégamela ahora, así como está. Yo soy el que te va a cambiar. Yo soy el que va a hacer la obra en ti, no eres tú. Dice el Señor, interesante, la segunda bienaventuranza en Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Yo escuchaba siempre un dicho desde niño que decía mi mamá, el que no llora, no mama. Y aquí en la Biblia encontramos esta verdad de que el que no llora, no recibe consolación. El que llora por su debilidad, el que reconoce su debilidad y llora por ella y le dice, Señor, yo te entrego mi debilidad, entonces ellos van a recibir consolación. Es decir, ¿qué es la consolación? No solamente es consuelo, también es ayuda.
apoyo, poder, porque esta palabra es la misma palabra que el Señor Jesús usa para hablar del Espíritu Santo como el Paracleto, como el Consolador. Y la palabra Paracleto significa ayudador, sostenedor, muleta, alguien que se pone a tu lado para ayudarte, para apoyarte a que camines. El Espíritu Santo quiere hacer ese trabajo en nuestras vidas, ser nuestras muletas, ser nuestro ayudador, ser nuestro sostén. Pero solo lo hará si nosotros reconocemos nuestra necesidad de Él y nuestra incapacidad espiritual, y si nosotros le pedimos a Él que obre en una debilidad específica en nuestras vidas. Ahora, hay algunas cosas por las cuales tenemos que orar a Dios que Él examine nuestras vidas. Tengo que orar pidiendo a Dios que me examine. O sea, no solamente yo tengo que decirle a Dios aquella debilidad que yo conozco, que yo sé que la tengo, que yo sé que me ata, que yo sé que me limita, que yo sé que me incapacita para obedecer a Dios, sino que también tengo que decirle a Dios, Dios, te entrego mi vida para que tú la examines. ¿Por qué? Porque Jeremías 17, 9, 10 dice lo siguiente: ustedes se creen buenos, pero son malos y mentirosos. No tienen remedio. Solo yo, el Dios de Israel, sé muy bien lo que piensan. Solo yo, dice el Señor. Esta es una versión moderna de que dice, pero engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y Dios dice, yo conozco tu corazón. Yo conozco muy bien lo que tú piensas. Yo sé muy bien las intenciones de tu corazón. Yo sé muy bien lo que tú estás tramando. Yo sé muy bien aquellas cosas que nadie sabe de ti. Yo las sé. En esta versión, la Nueva Traducción Viviente, dice el mismo pasaje, dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. El Señor sabe. Por eso es que tenemos que decirle, Señor, examíname y mira si hay en mí camino de maldad, camino de perversidad. Eso es lo que dice el siguiente Salmo 139, 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Es interesante aquí la palabra, el verbo guiar, guíame. Guíame. O sea, es el Señor el que tiene que guiarnos, es el Señor el que nos va a llevar. Es el Señor cuando caminamos, andamos en el Espíritu, Él nos guía por el camino eterno, por el camino de la salvación, por el camino de la santificación. Desde un inicio, la obra de Dios en nuestras vidas es perfecta. De principio a fin, Dios tiene que obrar en nuestras vidas para salvación por fe y para santificación por fe también. Así que lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestra realidad y nuestra pobreza espiritual. Lo segundo que tenemos que hacer es orar a Dios, entregándole al Señor nuestras debilidades y pedirle que nos examine. Y lo tercero que tenemos que hacer es confiar en la palabra de Dios. Confiar en la palabra de Dios. Confiar en la palabra de Dios. ¿Qué significa confiar? Alguien dirá, pues evidente es confiar, ¿no? Alguien dirá, bueno, es creer, tener fe. Sí, eso es confiar. Confiar es creer y tener fe. Pero no solamente una fe ciega, no una fe basada en la fe solamente, sino una fe en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, en el plan de Dios, en el poder de Dios, en la persona de Dios, en el propósito de Dios, en la palabra de Dios. Cuando yo confío no en lo que yo creo, no en lo que yo pienso, no en lo que a mí me parece, sino en la palabra de Dios, en lo que Dios dice, en lo escrito está. Dice Jeremías 17, 7 al 8, pero benditos son los que confían ¿en quién? En el Señor. Y han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza.
Son como árboles plantados junto a la ribera de un río. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. ¿Qué dice el Señor aquí? Dice que si confiamos en Él y si lo ponemos a Él como nuestra esperanza y nuestra confianza, es decir, vamos a ser siempre productivos. Sus hojas estarán siempre verdes y nunca dejarán de producir fruto. Amén. ¿Qué tenemos que hacer para producir fruto espiritual? Vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu. Y para vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu tengo que aprender primeramente que nada a confiar en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Tengo que conocer la palabra de Dios. Tengo que estudiar la palabra de Dios. Tengo que memorizar la palabra de Dios. Tengo que meditar en la palabra de Dios. Porque si no, no vamos a poder dar fruto. El Señor dice esto en Juan 15:5, ¿no? Que ya lo hemos leído. El que permanece en mí, este lleva mucho fruto. ¿Quiénes son los que permanecen en Él? Los que ya hemos visto que confían en el Señor, en su palabra. Es decir, yo no puedo decir que soy una persona de fe, un hombre de fe, una mujer de fe, que soy creyente, que creo en el Señor, que estoy andando en el Espíritu, si no estoy leyendo la palabra de Dios, porque necesito la palabra de Dios para tener fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, los que han hecho que el Señor, como el pasaje anterior dice de Jeremías 17, los que han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza, es decir, aquellos que han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza, son los que permanecen en Cristo. Y los que permanecen en Cristo son aquellos que confían en su palabra. Y éste lleva mucho fruto. Para que podamos fructificar en la vida cristiana, tenemos que vivir en el Espíritu y para eso tenemos que conocer y guardar la palabra del Señor. Dice Pablo en Efesios 6:17 lo siguiente: que la salvación los proteja como un casco y que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. Entonces, aquí el apóstol Pablo está hablando de la armadura, de la armadura espiritual, de la armadura de Dios para nuestras vidas. Y una parte de esa armadura tiene que ver con un casco que tiene que ver con el casco de la salvación y tiene que ver también con la espada, que es la espada es la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo y la palabra de Dios obran juntos. Nunca va a obrar el Espíritu Santo sin la palabra de Dios y nunca va a obrar la palabra de Dios sin el Espíritu de Dios. Van juntos, trabajan en unidad. Es decir, si yo leo la palabra, el Espíritu Santo me infunde fe. Si yo no leo la palabra, no voy a crecer en la fe. Si yo tengo el Espíritu, pero no leo la palabra, no va a pasar mucho en mi vida. No va a pasar casi nada, porque ellos obran juntos. Necesitamos la palabra de Dios para andar en el Espíritu. Necesito oír la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios y tenerla a disposición para obedecer la palabra de Dios. El Señor Jesús en Mateo 4:4, en el momento de su tentación, ¿qué usó para defenderse del enemigo? La palabra de Dios. Y Jesús respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usó la palabra como espada para defenderse contra el enemigo, contra la tentación del maligno, que le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no haces que estas piedras se conviertan en pan? ¿Por qué sufres? ¿Por qué te restringes de esa manera? Convierte esas piedras en pan. Y Jesús le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto nos habla de la necesidad que tenemos de comer la palabra de Dios, alimentarnos de la palabra de Dios, pero también de la utilidad de la palabra de Dios para defendernos en medio de las dificultades, en medio de las tentaciones. Jesús no inventó esta frase.
No es que Jesús se inspiró e inventó esta frase de que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No es algo que Jesús inventó. Jesús está tomando allí la referencia de Deuteronomio 8.3. Allí en Deuteronomio 8.3 está esta cita que Jesús menciona. Por eso Jesús dice, escrito está. Es decir, yo creo en la palabra de Dios que dice, Jesús está diciendo en otras palabras, yo creo en la palabra de Dios que dice que no solo de pan voy a vivir, sino que yo también puedo vivir del sustento de la palabra de Dios en mi vida. Amén. Que Dios va a cumplir sus palabras y sus promesas en mi vida y que Él me va a guardar y Él me va a sustentar. Entonces necesitamos reconocer nuestra realidad espiritual, nuestra necesidad espiritual, nuestra quiebra espiritual. Necesitamos orar entregándole al Señor nuestras debilidades y necesitamos confiar en las promesas de Dios en su palabra. Y la última, la letra A de Roca, agradecer y actuar por fe. Agradecer y actuar por fe. Entonces estamos viendo la roca sobre la cual podemos pararnos para poder andar en el Espíritu o vivir en el Espíritu. Y la última letra de la roca es la letra A, que significa agradecer y actuar por fe. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Dice que debemos orar a Dios con acción de gracias. Cuando uno ora con acción de gracias significa que uno está orando con fe. Porque cuando uno le pide algo a Dios y le da gracias después que Dios se lo ha dado, eso es gratitud. Pero cuando uno le pide a Dios y le da gracias anticipadamente, eso es fe. Es decir, te doy gracias, Señor, por lo que yo creo y sé que tú me vas a dar en tu gracia y en tu misericordia. Te doy gracias. Esto es lo que dice el Señor que necesitamos hacer para poder vivir y andar en el Espíritu. Es decir, necesitamos agradecerle a Dios por sus promesas y por lo que Él va a hacer en mi vida. Señor, te agradezco porque tú me vas a dar libertad de esa debilidad que tengo. Te agradezco porque tú me vas a hacer vivir victorioso. Te agradezco porque tú dices que tú me sostienes, que tú eres mi roca, que tú eres mi salvación, que tú eres mi santificación. Es en base a eso que Pablo puede decir en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esto nos lleva a algo importante que tenemos que también hacer. Es decir, no solamente debo agradecer, sino que también debo actuar. Debo comenzar a hacer las cosas que tengo que hacer, que Dios dice, por fe en la obra del Espíritu Santo en mi vida. Creo en Él, creo que Él va a obrar, le doy gracias anticipadamente y actúo por la fe en la obra del Espíritu Santo en mi vida. Creo, entonces actúo. Confío, entonces hago. Es como cuando David se enfrentó a Goliat, ¿no? David pequeñito, Goliat 3 metros, Goliat guerrero, David pastorcito, con su onda, y él dijo, en el nombre del Señor, yo te venceré a ti y cortaré tu cabeza. Entonces, ¿y qué hizo? No se puso a orar, se puso a actuar. Salió al frente con su onda y él confiaba en el poder de Dios, en la capacidad de Dios, le dio un hondazo, una piedra, y la piedra cayó en la frente de Goliat y se incrustó. Esa potencia vino de Dios, ese poder vino de Dios. Fue Dios el que tumbó realmente a Goliat, usando a David, porque David confió en las promesas de Dios. Así es como debemos actuar. Estamos cansados muchas veces de tratar de cambiar, de luchar contra nuestras debilidades. Y Pablo dice en Gálatas 5:16 lo siguiente. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces
no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Esta es la clave. Si queremos ser librados de nuestros impulsos, de nuestra naturaleza pecaminosa, tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu, para que el Espíritu nos guíe y podamos vivir una vida victoriosa, una vida espiritual, una vida conforme a la voluntad de Dios. Tengo que reconocer, vamos a ver entonces la palabra clave, esta es la clave está en la palabra roca, ¿no? La palabra roca. Roca significa 4 acciones que tengo que tomar en cuenta para vivir bajo la guía y el poder del Espíritu Santo. Reconocer, primeramente, mis debilidades, mi realidad espiritual, mi pobreza espiritual, que no puedo cambiar por mí mismo. Orar, entregándole a Dios mis debilidades y orar que el Señor me examine. La C, confiar en las promesas de Dios, en la palabra de Dios, en el poder de Dios, en la persona y en el plan de Dios, que significa creer. Y la A, de agradecer y actuar. Tengo que dar gracias anticipadamente y tengo que esperar que el Señor va a obrar en mi vida cuando yo actúe en obediencia a su palabra. Que el Señor nos ayude a aplicar esta roca a nuestras vidas y que podamos estar parados sobre la roca y podamos vivir vidas victoriosas realmente, porque el Señor dijo, mi yugo es ligero y mi carga suave. ¿Sí? Sí, liviana. Mi carga suave. Bueno, mi carga es liviana y mi yugo ligero. Yo estoy confundida ya ahora con bueno, como sea, la cuestión es que lo que el Señor quería decir es que Él no nos va a poner a nosotros algo difícil de hacer. Que no nos pone nada que sea difícil de hacer. Que Él nos va a ayudar, Él va a estar con nosotros, Él nos va a capacitar, Él nos va a sostener, Él nos va a impulsar, Él nos va a dar el poder que necesitamos, pero solamente si reconocemos nuestra incapacidad y le entregamos nuestras debilidades y confiamos en Él, en su palabra y agradecemos y actuamos en fe y por fe. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que hemos pasado alrededor de tu palabra. Espero que tú seas, Señor, añadiendo y aclarando los puntos que yo en mi incapacidad no he podido enseñar bien y explicar bien, pero tienes, Señor, tu Espíritu Santo en cada uno de tus hijos para hacerles llegar al entendimiento y capacitarlos para vivir una vida en el Espíritu. Ayúdanos a andar en tu Espíritu. Y para andar en tu Espíritu necesito, primero que nada, reconocer que no puedo, reconocer mi debilidad. Señor, te entrego mis debilidades, te entrego mi vida, te entrego mi incapacidad, para que tú, que eres el Todopoderoso, el que todo lo puede, al que nada se le resiste, tú puedas, Señor, vencer y romper toda cosa que a mí me está atando y me está limitando en mi vida cristiana. Señor, quiero que tú me enseñes a confiar en tu palabra, en tus promesas, en tu persona, en tu poder, en tu propósito y en tus planes para mi vida. Que yo pueda tener contacto con tu palabra porque es la palabra, la espada de tu Espíritu. Y el Espíritu obra juntamente con tu palabra en mi vida. Para que yo pueda tener la fe que necesito tu palabra y el Espíritu Santo que tú ya nos has dado al creer en Cristo. Señor, te quiero pedir también que tú nos ayudes a agradecerte anticipadamente por lo que tú harás y a actuar por fe y en fe, como decía Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ayúdanos, Padre, a vivir de esta manera y a ser victoriosos para que tú te lleves toda la gloria y toda la honra, porque cuando tú eres el que nos guía y nos impulsa por tu Espíritu, tú eres glorificado. Te exaltamos y te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a impartir la bendición sacerdotal. Vamos a levantar nuestros brazos en señal de apropiación de esta bendición
Y vamos a recitar este pasaje que dice el Señor que hay que recitarlo para bendición de su pueblo, de su iglesia. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. El Señor los bendiga y los haga de bendición. Nos vemos con Dios mediante la próxima semana. Hasta luego.